una vez más a los estudios que estamos haciendo de forma inductiva, expositiva, es decir, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 4 en esta carta de Nehemías o este libro de Nehemías, hablando acerca de la serie La Reconstrucción. Y el título que vamos a hablar hoy día son los enemigos de la reconstrucción de Jerusalén. Así que voy a leer un momento el capítulo 4, el versículo 1 dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen, dice el texto, que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo es que los enemigos se levantan en medio de la reconstrucción? Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra. Gracias por este día que nos permite reunirnos en tu nombre. Háblanos, Señor, a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos a las personas que se conectan a través de este medio, de este canal de YouTube. Tenemos más de 500 videos que puedes disfrutar tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de esta misma forma, con este mismo método, verso a verso. Así que los enemigos se levantan, es el título acerca de la reconstrucción. Miren, hay situaciones realmente que cuando nosotros empeñamos o nos esforzamos o deseamos hacer algo, siempre encontramos obstáculos. O sea, no es algo que está fuera de nuestra realidad y menos es algo que no va a suceder. El estudio anterior hemos visto cómo es que ellos empezaron a levantar las puertas y cómo es que se reconstruyeron, estaban narrando, y esta es la continuación. O sea, vamos a hacer un poquito, ver cómo estos enemigos, tanto externos e internos, se levantan, y vamos a ver la introducción de este capítulo. Recuerden, punto número 1 de esta introducción: ¿quién escribió el libro? Recuerden que es Nehemías o Esdras. Ambos, o en su gran mayoría, Esdras. ¿Cuándo fue escrito? En el año 445 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? Recuerden que fue escrito a los judíos. ¿Y desde dónde fue escrito? Desde Jerusalén. Entonces, nos hemos quedado en el capítulo 3, justo en este cuadro, este mapa que tengo, que les enseñé, de cómo es que levantaron las puertas. Tenemos la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta de la ciudad antigua, y luego vamos yendo a lo que se llamaba el muro ancho, que medía como 6 metros, si ustedes recuerdan, y luego reconstruyeron la puerta del valle, y luego avanzaron y empezaron a levantar la puerta del estiércol, así se llamaba, o de la puerta de la basura, ¿no? Ahí estaba el estanque de Siloé, y luego la puerta de la fuente. Avanzaron por las puertas de las aguas y llegaron hasta esta puerta de los caballos. Luego hemos visto la puerta oriental y hemos hablado este significado profético de la llegada del Mesías. Hemos hablado de la puerta de la inspección o la puerta del juicio, y hemos cerrado hasta la puerta otra vez de las ovejas. Algo interesante para recordar: que tanto la puerta de las ovejas, puerta del pescado, puerta de los caballos y todo, son llamados así en el tiempo de Nehemías porque tienen una similitud a las actividades comerciales, a las actividades judiciales y sobre todo a los propósitos o usos que había en esas puertas. Si deseas conocer un poco más en detalle cómo fue que sucedió, no te olvides visitar el
capítulo 3 en Nehemías, el video ya está dentro de esta lista de reproducción. Ahora, todos ellos empezaron a trabajar, todos ellos empezaron a construir. Y este justo es el relato que continúa, porque esta es la forma en que nosotros estudiamos la Biblia versículo por versículo. Así que el bosquejo de este capítulo tiene que ver con los enemigos se oponen a la reconstrucción de la muralla. A medida que yo avanzo los capítulos o los versículos, van a salir las subdivisiones del párrafo. Un poquito más para ver el tema del versículo 1 al 6 de este capítulo. Sabes que los versículos 1 al 6 corresponden al capítulo 3, desde el versículo 33 al 38, o sea, es una continuación. Recuerden que los originales no tienen capítulos ni versículos en el texto hebreo. Por eso es que continúa de la siguiente forma. Y vamos a ver, como les dije, hasta el 6. Primera parte de este capítulo, los enemigos se oponen a la reconstrucción con comentarios burlones. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué creen que están haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? O sea, eso es la burla. Y el versículo 3 dice: Tobías, el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. O sea, esta burla que viene de estos dos hombres son los samaritanos. O sea, ellos en un momento aparecen en el capítulo 2 y estos samaritanos, recuerden que proceden del reino del norte, o sea, Asiria conquistó a lo que es el norte. La división del reino sucedió el año 931 a.C. Después de Salomón, en la parte del norte con 10 tribus se quedó Jeroboam y en la parte del sur se quedó Roboam con 2 tribus, que vendría a ser la tribu de Judá y Benjamín. Y las otras tribus se quedaron en la parte de arriba. Su capital, Samaria, por eso de ahí proceden los samaritanos. Estas 10 tribus, miren, ningún rey hizo lo bueno, porque Jeroboam era el general del ejército de Salomón y corrompió desde el principio. Al empezar su reinado, puso becerros, tanto en el norte como en el sur de su reinado, para que la gente no vaya a Jerusalén a hacer peregrinación y sobre todo ahí en el sur, en Jerusalén, estaba ubicado el templo. Entonces él empezó una nueva religión, él empezó la idolatría y desde ahí, como dice el dicho en mi país, de Guatemala a Guatepeor, es decir, las cosas fueron de mal en peor, de mal en peor. Tanto así que Dios envió profetas. Por ejemplo, Jonás era contemporáneo de ahí, Oseas, Jeremías. Jeremías estaba más en el sur. Y sobre todo, este profeta que nosotros conocemos muy famoso se llama Elías, ¿no? Entonces, siempre Dios estaba mandando y enviando sus profetas, pero sabes, la mala noticia es que no se arrepintieron. Hicieron cosas abominables. Acab, por ejemplo, fue un rey terrible con Jezabel. Inclusive hay una serie de Jezabel, a tal punto que el año 722 Dios permitió que los asirios conquistaran a Israel. Y una de las características de los asirios era que ya no resurja como nación, como pueblo, los lugares conquistados o los reinos conquistados. Y su estrategia era traer personas de otros pueblos que habían conquistado, por ejemplo, bárbaros o de otros lugares, para que
tengan familia, los hijos, o sea, se casen hijo con hija, o sea, una mezcla, digamos, de cultura, una mezcla de etnias, de pueblos, para que no haya un nacionalismo puro. Entonces, había esta mezcla, un pueblo mixto, un pueblo híbrido, algo así. Y entonces, el punto es que desde de ese lugar surgieron lo que se llaman los samaritanos. Por eso cuando ellos regresaron desde Jerusalén, ellos no tenían mucha amistad con ellos, con los samaritanos, y es más, Sanbalat y Tobías empezaron a ser inmediatamente enemigos de ellos. Ya esta herencia mixta de pueblo, de mestizos, surgió muy fuerte y en el tiempo de Jesús ya los judíos no querían saber nada con ellos. Lo opuesto es en el pueblo judío. Ellos tienen sus genealogías, por eso hemos visto en el libro de Esdras y también en Nehemías, vamos a ver, era muy importante la genealogía, tan importante porque de ahí va a venir el Salvador y en Mateo lo muestra. Mateo muestra la genealogía, o sea, decir, mire, yo soy judío de judíos. Yo no soy, mi papá no es alguien que no sea judío. O sea, esto es algo que era muy importante para esta nación. Entonces, obviamente, para preservar o guardar la sangre, la herencia que se tenía que tener de El Salvador. Recuerden que de Judá, de este reino, tanto de Judá como Benjamín, que su capital era Jerusalén, el reino del sur, quedó, y ellos son los que regresan, y ellos son los que reconstruyen. Y entonces inmediatamente aparecen estos enemigos. Ahora, si recordamos un poquito, Nehemías vino con cartas de parte del rey Jerjes, ¿no? Y estas cartas le daban autorización y poder porque él era el copero del rey. O sea, él no vino simplemente así desprotegido, no, él vino recomendado. Es más, se le exigía a estos Sanbalat y Tobías que le den de los impuestos para que ellos puedan reconstruir la muralla. Entonces, esto significaba que ellos no tenían la autoridad ni el poder para detener la obra. Lo lograron anteriormente, si recuerdan que hemos estudiado el libro de Esdras, pero ahora no podían. Y sabes, esto es muy similar a lo que sucede el día de hoy. Todos nosotros somos el pueblo de Dios. Todos nosotros somos los redimidos, los que hemos sido comprados a precio de sangre. Por lo tanto, nuestro Padre es Dios, por eso somos hijos de Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo es hijo de Dios. Todo aquel que cree en Él, como dice el Evangelio de Juan, Dios le da el derecho de ser hijo de Dios, ¿no? Todo aquel que ha nacido de nuevo. Y el enemigo no tiene ya autoridad sobre los cristianos, sobre los regenerados, sobre los nacidos de nuevo, los que han sido adoptados por el Padre. No tiene derecho, porque ahora le pertenecemos a Dios. Pero, ¿sabes? El enemigo trata de intimidar. El enemigo se burla. El enemigo sabe que no puede, ya no estamos bajo su dominio, su poder. Entonces usa a otras personas, usa situaciones, y esto es muy similar. Pero por eso tú y yo tenemos que recordar quién nos compró a precio de sangre. Jesucristo en la cruz. Él sufrió, Él se sacrificó, Él murió para que tú y yo tengamos vida. Él dijo, todo está consumado, tetelestai, todo está pagado, todo está cancelado. La salvación empezó en la cruz y terminó en la cruz, y tú y yo somos beneficiarios de esos resultados. Así que nunca te olvides que nosotros somos los hijos de Dios y el enemigo no nos puede tocar. Pero Hebreos capítulo 10, versículo 38 al 39 dice, mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros, dice, no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. ¿Te imaginas? O sea, esto es algo muy importante que tienes que recordar. La perseverancia de los santos, la perseverancia de uno, el que persevere hasta el fin será salvo, es una ratificación y una señal y una evidencia de que somos salvos. Porque muchas personas creen, no, yo ya levanté la mano y soy salvo. No, tienes que perseverar hasta el fin. Pero perseveramos no para llegar a ser salvos, sino porque ya somos salvos. Es decir, el que es hijo de Dios
El enemigo lo puede intimidar, humillar, se pueden burlar en su trabajo por su fe de un cristiano, se pueden burlar sus familiares, se pueden burlar, miren, el vecindario, pueden venir pruebas, pueden venir tentaciones, pueden venir situaciones difíciles, pueden venir hasta enfermedades y todo lo demás, pero persevera, se mantiene firme. Y esto significa, como dice Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden, sino somos de los que perseveramos, porque la perseverancia es la ratificación de nuestra fe. Hay muchas personas que han venido a la iglesia, muchas personas que han levantado su mano, pero viene un problema, ya sea familiar, ya sea de pareja, ya sea con los hijos, ya sea económico, mira, ya sea del trabajo, un tipo de burla, un tipo de humillación, un poquito les hacen bullying, ¿no? Y dicen, no, ya no voy a la iglesia, ya no quiero saber nada de la iglesia. O se enamoran, por ejemplo, y cambian de reino. No cambian de reino, sino realmente no entendieron en qué reino estaban. Y ellos ahora ya no perseveran en la iglesia, no fueron salvos. Nunca tuvieron la salvación. Por eso la salvación no se pierde, porque no pueden perder aquello que no tuvieron. Es como si alguien dijera, oye, ¿has visto mi iPhone? Y alguien le dirá, oye, pero tú nunca has tenido un iPhone. Ah, sí, no, tienes razón. Sí, pues porque no puedes perder aquello que tú nunca has tenido. Pero el que tiene la salvación, aquel que ha recibido por gracia la salvación, aquel que es salvo, persevera. Pase lo que pase. Se burlen, le humillen, venga cualquier situación difícil, inclusive una enfermedad o el sufrimiento, persevera porque sabe quién es su Señor. ¿Sabes? Estos enemigos que se burlaban, si estás recibiendo burlas humillantes por hacer la voluntad de Dios, estás en el camino correcto. Recuerda eso, estás en el camino correcto. Porque yo diría, ¿no? Si mira, si en tu trabajo, en tu vecindario, en tus familiares, en tu centro de estudios, nadie te dice nada por tu fe, yo digo, o no has dicho que eres cristiano, o no vives tu fe, porque nuestra fe es contracorriente. Nuestra vivencia debe ser contra cultura, contra el mundo. O sea, esto, si tú no estás recibiendo, honestamente, no sé, ¿no? Burlas humillantes o algo así por hacer la voluntad de Dios, por ser hijo de Dios, ojo. Mira, quizás no estás en el camino correcto, pero si lo estás recibiendo, estás en el camino correcto. Nehemías lo recibió. Estos hombres vinieron a burlarse y miren lo que sucedió. Vamos a ver la segunda parte, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Los enemigos se oponen a la reconstrucción mientras Nehemías ora por las burlas. Versículo 4. Entonces oré, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Lo importante es esto, orar. Nehemías oró, buscó a Dios. Qué importante es nuestro devocional, qué importante es conversar con Dios cuando estamos en problemas o estamos siendo humillados o se burlan de nosotros. Y miren su oración, versículo 5. No pases por alto su culpa. No borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Es interesante esta oración. Mira, hay oraciones muy parecidas en el Salmo 58:6, por ejemplo. Quiébrales los colmillos, oh Dios. Destrózales las mandíbulas a estos leones, oh Señor. Ahora, el Salmo 68:25 dice que sus casas queden desoladas y sus carpas desiertas. Así que esta oración nos hace recordar las oraciones de los salmos. Miren, hay oraciones de súplica, agradecimiento y también oraciones de buscar la justicia divina. Algunos dirán, pero ¿cómo va a orar así Nehemías? Hermanos, hay ocasiones que tenemos que orar. Haz tu justicia. Porque Nehemías no está haciendo algo malo. Simplemente él está haciendo recordar lo que es. Están yendo contra ti. Como los enemigos, como los seres humanos, aún el enemigo va a ir en contra del Dios Todopoderoso. Cómo quieren desanimar, cómo quieren burlarse, están yendo en contra de su obra. Y es más, en el Nuevo Testamento Jesús dijo, vayan y prediquen. Miren, y si los rechazan a ustedes,
¿Saben? No te lo tomes personal, o sea, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, dijo el Señor. O sea, a veces hacer la voluntad de Dios, hacer la obra de Dios, cumplir la misión de Dios, hacer iglesia, trabajar en la iglesia, trabajar con niños, trabajar en un lugar, ¿sabes? Plantar iglesias, siempre se levantan enemigos, pero es la obra de Dios. Y estas personas que se levantan como enemigos, están tentando contra la obra de Dios. Hace mucho tiempo nosotros, por ejemplo, empezamos a plantar la iglesia en el Mirador y estábamos trabajando bonito, terminamos el primer piso y de pronto, hermanos, llegamos un domingo y habían tirado piedras a los vidrios que estaban en la parte delantera. Imagínense, no quieren una iglesia, no les gusta. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Simplemente hemos ayudado, mire, hemos entregado canastas en el tiempo de la pandemia, ahora llevamos a veces asistencia médica o ministerio de médicos para que ayuden allá a los pobladores, hacemos a veces los eventos con los niños, entregamos juguetes por Navidad, o sea, no hay nada que nosotros estemos haciendo para que ellos se pongan de esta forma, pero es el enemigo, o sea, detrás de esto está Satanás, detrás de esto está usando a estas personas y está yendo en contra de la obra de Dios. Y Nehemías lo sabía y sabes que él se puso a orar. Así que hermano, ora. Orar es lo primero, no es lo último. Orar es lo más importante en cada situación difícil. Y Nehemías nos enseña, y esta oración no está mal, Señor, que los lleven cautivos a otro Señor, que les pase, o sea, Señor, que se quiebren sus mandíbulas. Un poquito exagerado dirán, pero busquemos la justicia divina. 6. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado, ¿sabes con qué? Con entusiasmo. Y esto es muy importante que nos hace recordar, ¿sabes qué? Que la determinación y el entusiasmo vencen el desánimo. Si en algún momento enfrentamos enemigos, hay que estar determinados. Como les decía, yo tengo muchos ejemplos, tanto aquí en el local que tenemos en Arequipa, en la Avenida La Paz, como en el Mirador. Hermanos, muchas situaciones difíciles, pero hay que estar determinados. O sea, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a construir, vamos a plantar iglesia, vamos a terminar la obra, vamos a trabajar con niños. Y, sobre todo, entusiastas. ¿Por qué? Porque sabemos que es la obra de Dios y Dios bendice su obra. Y eso, ¿sabes qué? Vencerá el desánimo. Ahora, ya he visto los primeros 6 versículos y recuerda ahora que los versículos 4 del 7 al 23 vendrían a ser 4, 1, 17 en el texto hebreo. Vamos a leer versículos 7 al 9. Los enemigos se oponen a la reconstrucción haciendo planes para causar confusión. Sin embargo, dice, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en las murallas de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que, miren hermanos, la oración, todo este capítulo, vamos a ver. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardianes en la ciudad día y noche para protegernos. Hermanos, el éxito en el ministerio, ¿sabes? Dependerá de qué? Orar y visionar. Orar y hacer un plan de acción. Orar y trabajar. Esos versículos no son claros, son clarísimos. O sea, yo no sé si tú los puedes ver, pero yo los veo de bien claros. ¿Qué? ¿Se enojaron más? Oro. Se levantan los enemigos, oro. Quieren desanimar, oro. Quieren frustrar la obra de Dios, oro. Mira, ahora se juntan, y es interesante, hermanos, que los mismos enemigos, los críticos, se juntan entre críticos, y como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿sabes? Así se juntaron en la obra. Allá a veces es difícil, ¿no? O sea, digo, tú tienes experiencia de plantar iglesias, mira, los vecinos en lugar de ser amigos a veces se comportan como enemigos, pero seguimos y seguimos hablando, orando por ellos. Yo oro por ellos, sigo
les hablo, a veces ni quieren ni dirigirte la palabra, yo les digo, buenas tardes, ¿cómo está? Los invito a la iglesia, seguimos y seguimos, oramos porque un día el Señor tocará sus corazones. Pero sabes, en esta historia, en Nehemías, ellos empezaron a hacer algo ya un poquito más grave, más difícil. El problema surgió. ¿Y qué hizo Nehemías? Lo que todo ministerio, lo que todo líder o liderazgo tiene que hacer. Orar, hermanos. Orar y visionar. Eso es lo que queremos. Vamos a reconstruir muralla, como les mostré en el mapa. Esto vamos a hacer. Esto lo vamos a trabajar. ¿Qué más? Vamos a hacer un plan de acción. Ahora, mira, día y noche tenemos que trabajar. Día y noche, día y noche. O sea, tenemos que acabarlo más pronto. Hay que hacer un plan. No solo es orar, sino hay que hacer un plan. ¿Y qué más? Trabajar. Porque yo me imagino, ¿no? A veces también en la iglesia y en muchos lugares hay los súper espirituales, ¿no? ¿Y qué sería la respuesta de un súper espiritual? Pero Nehemías, ya oramos, así que el Señor se encargará. No solamente oremos y el Señor los alejará. No sucedió así y no va a suceder. Yo sé que hay historias, por ejemplo, ¿no? Estaba el pueblo frente al Mar Rojo y no sabemos qué hacer, no había muros, no tenían lanzas, no tenían espadas, no tenían nada. Oraron, Dios los guió, se abrió el mar. Sí, hay situaciones así, pero sabes, la gran mayoría de veces ora y tenga una visión en el ministerio. ¿Y qué significa la visión? Ver más allá de lo que otros ven. O sea, de este punto A quiero ir a este punto B. Yo quiero hacer esto en este año, con niños, con matrimonios, con parejas, con adolescentes, con jóvenes, con la iglesia, con los estudios en casa. O sea, tengo que tener una visión. ¿Cómo lo voy a hacer? Ese es el plan de acción. Tengo que tener un plan de acción. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Y qué más? Hay que trabajar, porque no puedes quedarte así de brazos cruzados diciendo, el Señor lo hará, el Señor lo dirá, si el Señor quiere, si el Señor me guía. O sea, parece espiritual, pero a veces puede ser espiritualista. ¿Por qué? Porque te quedas de brazos cruzados y pasan los días, pasan los años, no tienes un plan de acción y obviamente si no tienes un plan de acción no vas a trabajar en ese plan de acción. Y frente a ese plan de acción, porque algunas personas dicen, pero bienaventurados los flexibles porque serán difíciles de quebrar. No, frente a ese plan de acción soy flexible. No está diciendo que no tengas un plan de acción. Frente al plan de acción, esto es lo que quiero y el Señor me guía por acá, por allá. Pero si no tengo un plan de acción, no, esa filosofía no aplica. Así que recordemos esto ahora. Siguiente parte del versículo 10 al 14. Los enemigos se oponen a la reconstrucción. Además, surgen conflictos internos. Mira, aparte de estos son conflictos externos, ahora vienen los internos. ¿Y qué pasó? Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. El pueblo de Judá, mira, no de Benjamín. Se supone que debería ser el pueblo que más esté ahí, porque de ahí vino nuestro Señor. ¿Qué dijo? Entre comillas, los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiado. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. O sea, la oposición ahora viene de adentro, no ya de afuera, no de los samaritanos, sino del mismo pueblo de Judá. Versículo 11. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. 12. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. 13. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hicieran guardia con espadas, lanzas y arcos. 14. Y luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Nehemías tenía un plan de acción, hermanos. Y esto es algo tan, tan importante para nosotros recordar. Dos cosas, creo que
es evidente que salen de este párrafo, ¿no? Uno, es que a veces los problemas surgen de las personas que más, digamos, de los que menos, en otras palabras, ¿no? Deberían de salir. Si bien es cierto, los enemigos son externos, los enemigos no son de la iglesia, a veces surgen de la misma iglesia. Y esto es interesante porque deberían estar con nosotros, el pueblo de Judá, en este caso, deberían estar con los demás judíos, pero se empiezan a desanimar. ¿Y por qué? Porque ven los escombros, dice, oye, pero hay tanto escombro. Y obviamente, pues los escombros que habían quemado, destruido los babilónicos, ¿no? Pero es importante sacar los escombros, poner los cimientos, levantar las murallas, iguales en tu vida. Veo tantas personas a veces me dicen, pastor, mi vida está tan complicada, tengo tantos problemas. Yo cuando solucione mis problemas, es decir, cuando saque mi escombro, recién voy a levantar algo bueno. No, tienes que hacerlo ahora. O sea, nadie viene al Señor estando sano espiritualmente. Nadie se acerca a Dios siendo bueno. ¿Sabes? Nos acercamos a Dios con el corazón roto, con la vida quebrada, destrozada, con nuestra vida espiritual hasta las ruinas, hasta mi muralla, mis muros, todo está destrozado, es un basural. Nadie viene siendo bueno, venimos siendo malos. Y esto es lo que Dios quiere. Vengan a mí si están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Vengan a mí, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. No está diciendo, mira, ven y ay, vas a cargar más. No, hermano, amigo, amiga que estás viendo, venimos tal como estamos, con esos escombros y tienes que sacar tu vida pasada y construir algo nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, pero eso es un acto milagroso de parte de Dios cuando tú tomes la decisión de acercarte al Señor. Y ojo, lo otro que surge es que el pueblo empieza a tener miedo. Empieza a tener miedo. Dice, mira, escuchan los rumores, los enemigos van a venir de noche. Y como les dije hace un momento, Nehemías ya oró, tuvo una visión, Nehemías oró, hizo un plan de acción. Ahora dice, no, tenemos que poner armas. Y estaban trabajando, pero hay algo muy interesante, ¿sabes? Compromiso, determinación. Nehemías hace algo que nosotros deberíamos recordar en el liderazgo. ¿Qué será? ¿Sabes? Enfocarnos en el propósito de la misión y recordar de quién es la misión ayudará a vencer el desánimo, la frustración y el miedo interno. Esto es importante. Nehemías sabía y el pueblo tenía que recordar, no estamos trabajando en vano. Esto es la obra de Dios. Esto es lo que Dios nos ha encargado. Este es el propósito de Dios para nuestra vida. Él es el dueño de la misión. Él es quien va con nosotros. Hermanos, iguales en la iglesia. Por eso necesitamos orar, buscar al Señor siempre. Recordamos de quién es la obra. Mi esposa y yo, que hemos tenido muchos problemas en estos años, internos, externos, a veces nos hemos quedado simplemente decir, vamos a orar. Es la obra de Dios. Es la iglesia de Dios. Son las ovejas de Dios y tenemos que avanzar, orar y avanzar y entender este es el propósito de Dios. Dios quiere que haya una iglesia allí. Dios quiere que haya una iglesia en Arequipa. Dios ha puesto esta iglesia. Dios ha levantado esta iglesia y estamos dentro de su voluntad. Esto es su misión. ¿Y qué hacemos? Pues adelante. Esto nos hará quitar el desánimo, la frustración y aún el miedo que surge de forma interna, porque muchas personas dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y a veces uno se va, ¡ay, se están yendo de la iglesia! ¿Sabes qué, hermano? Esta es la obra de Dios. Esta es la iglesia del Señor. Y tenemos que entender claramente este punto. Ahora, la siguiente parte, ya estamos avanzando del versículo 15 al 23, la última parte. Los enemigos se oponen a la reconstrucción y Nehemías organiza un plan de acción. Versículo 15. Cuando nuestros enemigos, dice el texto, se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. ¿Se dan cuenta? Mira, sus planes Dios mismo se encargó. ¿Por qué? Porque oraron. 16. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia
con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá. 17, que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Hermanos, una espada. Hoy día, ¿sabe qué? La Biblia es llamada la espada del Espíritu. ¿Y qué más? La otra, la lámpara, la pala o el trabajo. ¿Sabes? Estos hombres empezaron a trabajar con sus espadas, con sus lanzas. Este era el plan de acción. No vamos a detener la obra, vamos a seguir avanzando. ¿Y sabes qué nos dice esto, hermanos? Que el trabajo en la obra de Dios se hace en equipo, cuidando el uno al otro de los enemigos. Es la forma de hacer la obra de Dios. Por eso es que somos un cuerpo, por eso es que somos un equipo y por eso es que a mí me gusta en la iglesia trabajar en equipos. Y obviamente, ¿cómo es que cuidamos el uno al otro? Miren, a mí me gusta el tema del mentoreo. Tenemos mentores o queremos tener siempre consejeros. Uno puede hablar al otro, que quizás uno tiene más experiencia de vida, más años, más conocimiento y uno que recién está empezando en la fe y necesita ayuda. Ok, necesitamos orar los unos por los otros. Trabajamos en grupos pequeños, pero a la vez yo también sigo trabajando con el liderazgo, con las personas que están en los staff, porque también tienen sus problemas, pero a la vez sigo mentoreando personas de afuera, ¿no? Hasta de otros países, de otros continentes, pero sabes, es nuestro deseo. Necesitamos el uno del otro. ¿Y qué pueden hacer los demás? Miren, la verdad es que también a mí me ayudan, mi familia le ayudan desde el punto de vista, oran por nosotros, también son los que nos sostienen económicamente, porque nosotros hemos dedicado al 100% ahora a su obra, ¿no? Y esta es la forma de protegernos, porque también necesitamos sus oraciones, pero también necesitamos las finanzas, ¿no? Porque imagínate, si no estaríamos al 100% y alguien me escribe por ya sea WhatsApp o teléfono, y dice, sabes que estoy en el trabajo, no puedo atenderte. Pero mi labor, mi trabajo, ahora sí es atenderte, estar contigo, ¿me entiendes? Es uno con otros. Yo ayudo, tú ayudas, yo oro, tú oras por mí, te aconsejo, también recibo consejo. Eso es en la parte espiritual. Y en la parte, mira, en la otra parte igual, trabajamos en equipos, venimos, levantamos equipos de sonido, batería, armamos, otros son los que traen, otros son los que cuidan, otros son los que limpian, otros son los que dan la bienvenida. O sea, necesitamos el uno al otro. Y sobre todo cuando está el enemigo, los enemigos se levantan porque vienen de todo lado. Miran, los grandes problemas que hoy enfrentamos quizá no son estos enemigos que están viniendo con espadas y lanzas para atacarnos y matarnos, pero tenemos un enemigo en común, se llama Satanás. Y aquellos que son de su reino están para obstruir la obra. Y Satanás sabe lo que le gusta al cristiano, sabe dónde puede hacerle caer y una de las herramientas que usa, ¿sabes qué es? El enamoramiento. Tristemente se enamoran de personas que no aman a Dios, que no temen a Dios. ¿Qué más? El tema económico. ¿Qué más? El trabajo, las distracciones. Hoy día es diferente. Nuestros enemigos pueden ser las series, porque algunos dicen, ¿pero qué hay de malo en las series? Sí, no hay de malo, pero cuando te envicia, cuando te quita el tiempo de servir a Dios, de amar a Dios, de estudiar la palabra, mira, tu diversión, el dinero, el hedonismo, la búsqueda del placer, son enemigos, se forman ídolos que realmente hoy desaniman igual, desalientan, nos frustran los planes de la iglesia y la iglesia no avanza. Por eso nos necesitamos unos a otros. Es importante trabajar en equipo. ¿Qué sucedió? Miren, si seguimos leyendo el texto, recuerda esto. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. ¿Te das cuenta? Es importante tener amigos, mentores, consejeros, trabajar en equipo. ¿Qué pasó? Versículo 18. Todos los que construían tenían una espada asegurada en su costado. Y el que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar al arma. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente. La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados. ¿Se acuerdan que hemos visto el mapa en la introducción?
Entonces quedamos muy separados unos de los otros a lo largo de la muralla. 20. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Miren que está haciendo Nehemías, que es algo muy importante en este párrafo, que el trabajo en la obra de Dios se hace en equipo, manteniendo la buena comunicación del plan de acción. Es importante, hermanos. Otra vez, Nehemías nos da principios de liderazgo, pero no se olvidemos, hay que orar y todo. Hemos visto oro, visión, ¿no? Esto es lo que quiero hacer, voy a construir la muralla. Hemos hablado de eso en un momento. Tengo un plan de acción y el plan de acción se modifica. Y ahí somos flexibles. Al principio dice vamos a trabajar, o sea, para que lo puedan entender, ¿no? Ya. Pero los enemigos se levantan y dicen no. Entonces tenemos que trabajar de día y noche. Pero los enemigos quieren atacar. No, entonces mira, vamos a poner guardias por donde pueden venir. Pero ya dice que van a venir. ¿Sabes qué? Entonces otro plan de acción. Ahí, frente al plan de acción de la visión, voy a construir los muros y este es el plan de acción, trabajar. Y ahora voy a trabajar de día y noche, nos apuramos. Uno, vas a trabajar en tu frentera, ¿no? Lo que te toca al frente a tu casa para que no estés yendo para un lado y no es como, empezamos de un ladito y terminamos. No, cada uno a la par trabajamos y todos vamos a construir. Esto era el plan. Y ahí es por eso le digo, ¿no? Bienaventurados los flexibles, pero en el plan tú no puedes decir y entrar al ministerio, no sé, lo que Dios me guíe, lo que Dios me hable, yo solo voy a orar. Parece, eso es súper espiritual. Esto es algo que no lo vemos en el libro de Nehemías y menos lo vamos a ver en la Biblia. Personas así, como que, si el Señor me guía por acá, si el Señor me muestra, si no. Esto es importante. Ahora, recuerda muy bien que ahora el trabajo en la obra de Dios se hacía en equipo y empieza a comunicar. Esto es importante. Es importante, mira, el trabajo que en equipo que lo hacemos, comunicar el plan. Yo tengo el plan de acción. Ahora tengo que estar revisando constantemente el plan de acción, porque si no, ¿cómo voy a comunicar? ¿Cómo voy a poder ver que se está llevando a cabo? ¿Y cómo voy a poder entender que sí estoy llegando a la meta? Bueno, para eso estamos viendo la buena comunicación. Porque mira, estos son ingredientes. Porque tú puedes tener un buen plan, pero si no lo comunicas, si no lo sabes comunicar, porque Nehemías está diciendo, mira, ya tenemos las armas, ya tenemos el plan, ya estamos trabajando día y noche, ya estamos con una mano en trabajando, en la otra la espada, ¿no? Pero si por A o B, es parte del plan de acción, nuestros enemigos vienen, voy a tocar la trompeta. Cuando suene la trompeta, todos nos reunimos en el lugar donde hemos dicho, o sea, ¿se dan cuenta? Hay que aprender a comunicar. Uno de los grandes problemas es que no saben comunicar. Y te evitas muchos problemas cuando no está, sabes, este ingrediente, pero aprende a comunicar. Versículo 21. Trabajamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol. Y la mitad de los hombres estaban siempre de guardia, hermanos. Miren, todo el tiempo, unos trabajan, otros cuidan. Unos trabajan, otros cuidan. 22. También les dije a todos los que vivían afuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. Y de esa manera, ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Hermanos, esto es el plan de acción. 23. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas. Incluso cuando íbamos por agua. ¿Saben cómo se llama esto, hermanos? Compromiso. Y si no hay compromiso, el trabajo en la obra de Dios no avanzará y el equipo se desanimará. Me encanta una historia cuando los españoles, un tal Cortés, dice, llegó a Cuba. Decían, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar y vamos a estar acá. Mira, él dijo, vamos venido a instalarnos acá en este lugar,
en este tiempo del descubrimiento de América, o el saqueo de América, y estaban de miedo, no, estas son nuevas tierras, y dice que el pueblo, la tripulación quería como que regresar a su casa. Y él agarró, ¿saben qué hizo? Quemó los barcos. ¿Y por qué? Porque nadie regresa. Es que nosotros no logramos el objetivo. Ese era este líder. Nehemías es otro tipo de líder. Tienen que comprometerse. Háganlo por sus hijos, por sus hijas, por su casa. Tienen que hacer por la obra de Dios. Miren, este es otro de los problemas cuando el equipo no se compromete. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a comprometernos? Hay personas que dicen, ya, yo sí quiero servir, yo sí, no sé, ¿no? Quiero cantar, quiero tocar, quiero enseñar, pero no tienen compromiso. No llegan a la hora, no se preparan, no ensayan, no se capacitan, no están informados, no tenemos grupos de WhatsApp, por ejemplo, no, ahí vamos a dar el plan, los detalles, no se enteran, no saben nada. O sea, esa es la parte del compromiso. Si no hay compromiso, hermanos, el trabajo en la obra de Dios no avanzará y pronto entrará el desánimo, la frustración. Nehemías le dice, este es el compromiso. No nos quitamos la ropa. ¿Saben cuántos días demoró? 52 días, casi 2 meses. Por 2 meses hicieron esta labor. 2 meses, ¿entiendes? 2 meses. ¿Y cuánto? Día y noche, día y noche. Por eso los de Judá decían, uy, es imposible, ¿cómo vamos a terminar? Hay tanto escombro. No, Nehemías dijo, tenemos que hacerlo. Estamos comprometidos, estamos decididos a hacerlo. Pero si no hay compromiso, créeme, las cosas no funcionan. Si no hay compromiso, no solo es la iglesia que no funciona, el matrimonio no funciona. El compromiso de los dos, de amarse, de crecer juntos, de servir juntos, de avanzar juntos. Si no hay compromiso, no funciona. No funciona. Así que vamos a terminar este estudio con 4 conclusiones. Primero, el enemigo no tiene poder sobre los redimidos, recuerda. Entonces intentará desanimar a través de las burlas, humillación, conflictos y las crisis externas e internas. Así que recuerda eso. El enemigo no tiene poder ni autoridad sobre ti, pero sí va a intentar desanimarte con todas estas formas. Número 2 que hemos visto, la oración y la determinación a trabajar en la obra de Dios son elementos inseparables. Y número 3, el éxito en el liderazgo y ministerio se basa en orar y visionar, orar y planificar, orar y trabajar. Mira, si tú no haces esto, olvídate de tu ministerio que va a tener éxito. Y número 4, los ingredientes básicos para el éxito del equipo ahora, del equipo son A, orar, B, compromiso, C, buena comunicación y C y D, cuidarse el uno al otro. Si tú eres parte de un staff, un equipo de la iglesia, ¿qué te está faltando? Quizá alguno dice, mira, yo tengo compromiso, pues tienes que orar, porque también es un asunto espiritual. Hay personas que dicen, no, yo sí cumplo, yo soy fiel. Sí, está bien, ¿no? Por un valor que tienes, pero es vacío, no llega, porque no oras. Así que mantén este balance, ora. Algunos dirán, yo sí soy oro, pero no tienes compromiso, no llegas a la hora, no ensayas, no practicas, no te capacitas, no te preparas. O sea, comprométete. Lo tercero, mantente comunicado. La buena comunicación logrará el éxito del equipo. ¿Y qué más? Cuídense el uno del otro. Oren, conversen, busquen consejo, ayúdense el uno al otro. Increíble, hermanos, que este libro nos enseñe tanto y está siendo muy, muy bueno. Así que vamos a orar y vamos a terminar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por tu amor y misericordia. Y sobre todo, gracias porque sabemos que estamos en tus manos. Y tú nos ayudas, y tú nos guías, y tú nos muestras tu caminar. Gracias también por la iglesia, gracias por comprarnos a precio de sangre, porque ahora te pertenecemos a ti, y el enemigo no puede hacernos nada ni tocarnos, pero sí intentará desanimarnos, humillarnos, burlarse, poner tropiezos, pero Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en ti y sobre todo a seguir avanzando en equipo, a seguir con la visión, con tu misión y con el propósito por el cual tú nos has salvado.
Muchísimas gracias por todo. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Que el Señor te bendiga. Y no te olvides que nos vemos en el próximo estudio. Y si este estudio ha sido de bendición y alguien necesita escucharlo, mira, ponle un like primero y comparte por tus redes sociales a tus amigos. Nos vemos.